Francamente, un programa diferente, con temas de actualidad mundial, de interés para todos. Francamente, historia de inmigrantes, temas sociales, cultura y lo mejor de nuestra música y nuestros máximos exponentes de la canción. Les invitamos a disfrutar Francamente con la reconocida periodista Brenda Superfan y sus corresponsales en toda Latinoamérica. Francamente, tu revista de actualidad. ¿Qué tal, mis amigos de Francamente Internacional? Como siempre, me es un gusto y un placer presentarles una edición más de Francamente Internacional. Hoy, mis amigos, me encuentro aquí con la señora Jimena Peña, así que vamos a darle la bienvenida a la señora Jimena Peña. Señora Jimena Peña, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad aquí, hoy en Francamente Internacional. Muchísimas gracias a ti, Brenda, y a tu programa Francamente Internacional por darme la oportunidad de poder darme a conocer más a esa querida comunidad ecuatoriana a la que me honro en representar. Bueno, soy una migrante de la ciudad de Cuenca. Yo migré a los Estados Unidos desde 1995 y llegué acá a Queens, al barrio de Richwood. Y pues estamos aquí, vine indocumentada como la gran mayoría de mis ecuatorianos y ecuatorianas. Vine sin hablar inglés, como todos pasamos, ¿no? Pero hemos podido, pues, a través del tiempo trabajar, pagar la deuda, que siempre es la primera preocupación que tenemos, ¿no? Hay que pagar lo que se debe, con intereses y todo, y después pues sí tuvimos la posibilidad de poderme educar, de poder estudiar, de poder arreglar mi estatus migratorio. Dios me ayudó mucho. Y pues en algún momento de la vida, luego de un trabajo comunitario, tuve el gran honor de ser candidata primero asambleísta por la lista del presidente Rafael Correa, por Alianza País, y luego posteriormente, gracias a esa generosidad del voto de la comunidad ecuatoriana migrante de Estados Unidos y Canadá, finalmente pues pude llegar a ser asambleísta. Qué interesante, así que es un honor estar aquí hablando con nuestra asambleísta, la señora Jimena Peña. ¿Cómo fue que usted se interesó en la política? Yo creo que desde que era guambra, como decimos, me gustaba la política en realidad. De hecho, te comento que cuando estuve en el colegio tuve la oportunidad de ser presidenta del Consejo Estudiantil del Colegio Manuel Agaraycoa de Calderón de Cuenca. Desde ahí yo me acuerdo que todo el mundo me decía que iba a tener una buena carrera política. La verdad, yo en esa época no se tomaban tan en serio. Exacto. Después me tocó migrar, vine y pues cuando uno viene, y no me dejarán mentir las personas que nos ven, cuando uno llega, uno como que pierde un poco, ¿no? su identidad al inicio. Dice, bueno, ¿no? Estoy aquí, bueno, ahora tengo que conocer, o sea, ¿qué voy a hacer? Tengo que trabajar, tengo que adaptarme, y como que uno se aleja un poco de esas cosas que a lo mejor antes eran innatas en usted, pero siempre vuelven a aflorar, y creo que fue lo que me pasó. Con el tiempo y sobre todo con la gran oportunidad que nos dio la Revolución Ciudadana a los migrantes de poder ser actores políticos. Ya los líderes comunitarios ecuatorianos habían hecho mucho, ellos habían obtenido ya el derecho al voto, la doble nacionalidad, que son logros importantísimos que lo trabajaron los líderes anteriores, los líderes que ya pues ahora están todavía activos, algunos de ellos, pero contribuyeron con esa posibilidad de que los migrantes podamos votar. Y algo que también pues obviamente fortaleció eso fue el hecho de que no solamente podamos votar, sino de que también podamos ser elegidos, electos. ¿Fue por esa razón de que usted pues decidió involucrarse un poco más en lo que es la política? Claro, bueno, nosotros estábamos invisibilizados. De hecho, dentro del Ecuador se hablaba de los migrantes, pero porque mandábamos remesas, no porque teníamos aportes importantes al país, no porque a lo mejor había un interés de cómo apoyarnos más como comunidad. Es gracias a este presidente Rafael Correa que definitivamente cambia drásticamente esa realidad y comienza a hablar de los migrantes, que hay migrantes fuera del país, que los migrantes tienen iguales derechos que los ecuatorianos que están dentro del país, que hay que apoyarles, que hay que mejorar el servicio consular. Es decir, hay una real preocupación. Y eso obviamente abre también una oportunidad de que podamos como comunidad tener una participación política en el Ecuador. Así es que eso definitivamente fue un motivante, ¿no?
el poder participar, el poder representar a la comunidad y poder canalizar nuestra voz en el seno de la Asamblea Nacional. Eso creo que es algo que me motivó, el hecho de que se nos reconozca. Y ahora pues que estoy ya en el cargo más de 2 años, realmente hay una necesidad fuerte de fortalecer esa representación. No es solamente llegar a la Asamblea, es asegurarse de que esa curul, ese espacio que tenemos en la Asamblea Nacional, se convierte realmente en una voz de trabajo, de visibilización de la comunidad migrante en el exterior. Y prosperidad, ¿no? Por supuesto, de tratar de que la comunidad se unifique. O sea, nuestro trabajo es fuerte porque tenemos que ser actores políticos dentro del Ecuador. Tenemos que asegurarnos que nuestro presidente, que obviamente tiene una sensibilidad increíble por los migrantes, que esa sensibilidad pues obviamente se mantenga, que todo lo logrado se mantenga, que vayamos procurando nuevas oportunidades para los migrantes en el país. Pero a la vez también la comunidad está acá y no todos los ecuatorianos quieren volver. Algunos dicen, mi sueño es de Ecuador, quiero construir allá. En ese caso, entonces, trabajamos preparando, fortaleciendo al Ecuador, haciendo lo mejor, pero por otro lado también facilitando el retorno. Lo que es algo que todavía tenemos que mejorar, ¿no? Hay políticas de retorno, pero creo que podemos hacer que sean más fuertes, ¿no? Y precisamente en este momento en el seno de la Asamblea tenemos un proyecto de ley de movilidad humana, de migrantes, donde se habla, por ejemplo, un título completo de los migrantes retornados. Eso es importante porque a través de este proyecto de ley vamos a poder focalizar las necesidades o dar respuesta de alguna manera dentro de la ley a esta realidad de la movilidad humana de nuestro Ecuador, que es el retorno. Pero como decía, también hay ecuatorianos que no quieren volver, que quieren quedarse aquí y que quieren fortalecer su presencia dentro de la comunidad, y ese es otro reto. ¿Cómo fortalecemos la presencia de la comunidad ecuatoriana aquí en todo Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando deportan, por decir, compatriotas ecuatorianos? ¿Cómo le reciben en el Ecuador? Cuando, por ejemplo, tenemos la noticia de que alguna persona está en las cárceles de inmigración, pues definitivamente tiene que haber un acompañamiento por parte del consulado. Sobre todo ya cuando están en cárceles migratorias, cuando están en cárceles por temas de justicia y demás, el Estado no puede hacer nada, el migrante tiene que seguir su proceso. Pero cuando ya está en un estado de deportación, pues obviamente el consulado da el salvoconducto, ¿no? Le da un pasaporte temporal que le permite al gobierno de los Estados Unidos transportar al ecuatoriano al país de origen. Al país de origen. Una vez llegan al país de origen, claro. Entonces el acompañamiento es un poco integral. Asegurarse de que, por ejemplo, el ecuatoriano no esté 5 meses esperando el salvoconducto. De que una vez que se avise a la comunidad ecuatoriana a través de los consulados de que hay una persona que está esperando por ese salvoconducto, agilizar el proceso, hacer un acompañamiento, avisar a los familiares de que llega la persona retornada, con el fin de que los familiares vayan y les reciban en el aeropuerto cuando está en el viaje ya de deportación. Una vez que llegan allá, pues obviamente ya si se encuentran con la familia, es importante recalcar, la persona llega deportada, no llega de ninguna manera a tener un problema en Ecuador, se les recibe con dignidad y de ahí pues obviamente hay la unificación familiar. Después sabemos que hay un acompañamiento psicológico en caso de que el inmigrante así lo requiera. Por el cambio tal vez un cambio de cultura, ¿no? Es duro, un problema de deportación. Imagínense que usted puede haber tenido una vida aquí y por cosas de la vida a veces le deportan, un trauma, un cambio fuerte, donde definitivamente tiene que haber un acompañamiento psicológico y asistencia. Dentro del proyecto de ley de movilidad humana, por ejemplo, se establecen tipos de retorno. El voluntario, que es cuando el migrante retorna pues con todo planificado, el humanitario y el forzoso. En el caso de la deportación sería un retorno forzoso. Se le forza al migrante que retorne, y en ese sentido también el proyecto de ley lo que hace es tratar de asistir más, sobre todo a las personas que retornan en condiciones forzosas y humanitarias. Ellos son los que realmente tendrían más acompañamiento en el momento de su retorno, precisamente porque retornan en condiciones de vulnerabilidad. ¿Usted representa algún distrito en el Ecuador y cuál es? Bueno, los representantes del exterior representamos circunscripciones.
Y nuestra circunscripción es Estados Unidos y Canadá. Tenemos 2 representantes por Estados Unidos y Canadá, y tenemos 2 representantes por Europa, Asia y Oceanía, y 2 representantes por Latinoamérica y el Caribe. Es decir, somos 6 representantes del exterior y 2 de nosotros, digamos, representan circunscripciones, territorios, en el caso nuestro, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Como asambleísta, ¿me podría hablar un poquito más de cuáles son sus responsabilidades? Bueno, de acuerdo a la Constitución, nosotros los asambleístas legislamos y fiscalizamos. Es decir, hacemos leyes y también tenemos un rol de fiscalización, ¿no? Pues asegurarnos de que las cosas se manejan correctamente en las diferentes instancias del Estado. Pero ahí también hay un reto, ¿no? Como asambleístas de los migrantes, nuestra comunidad tiene una realidad bastante diferente. El migrante quiere que el asambleísta también pues tenga un acompañamiento de lo que pasa acá en la comunidad. La comunidad exige que haya pues realmente un cabildeo de política pública, precisamente porque estamos lejos, porque se necesita fortalecer la visibilización. No todas las autoridades en las diferentes carteras de Estado tienen una sensibilidad hacia el migrante. Y esa es nuestra labor, visitarles, promover dentro de los diferentes ministerios de gobierno políticas para nuestros migrantes. Por ejemplo, usted trabaja con temas de cultura, sabe que tenemos aquí en Estados Unidos un gran talento de actores, de gestores culturales, y pues ha habido un clamor, ¿no? de este sector de más apoyo, porque todos los enormes esfuerzos que hacen, lo hacen de manera voluntaria, por ejemplo. Y pues comenzamos desde el 2013 a trabajar en visibilizar ese sector cultural. Logramos hacer un manifiesto, ¿no? Donde ellos por primera vez se convocaban todos, porque también a veces pues cada quien tiene su especialidad y nunca sintieron o nunca tuvo la voluntad de sentarse todos y decir, bueno, todos aquí somos gestores culturales, tú pintas, yo canto, yo bailo, yo escribo, sentémonos y coordinemos. Pudimos convocarles, pudimos organizarles, y pues ellos tomaron la iniciativa y sacaron el manifiesto de actores culturales. Un manifiesto donde ellos expresaban su sentir y también hacían conocer sus necesidades al gobierno. Vino el canciller Patiño, vino el ministro de Cultura en esa época, Paco Velasco, y le pudimos entregar en sus manos una copia de este manifiesto. En fin, ha sido un esfuerzo. Finalmente, en este verano tuvimos la primera convocatoria de fondos concursables donde los migrantes pudimos participar. Y se asignaron en el exterior 3 fondos, uno de $15,000 para festivales y 2 de $8,000 para iniciativas individuales o de organizaciones, pero de proyectos, digamos, de residencias. Se aprobaron ya y había pues la certeza de que teníamos que tener por lo menos de esos 3. Al final terminamos teniendo 4, porque parece que alguien dentro del país no calificó y un cupo más, y encontraron calidad acá y lo asignaron a los migrantes. Qué fantástico. Es decir, que terminamos con 3 fondos, 4 ganadores. 3 de ellos ganaron $8,000 cada uno para sus proyectos personales, y uno de ellos para un festival, $15,000. Esta iniciativa, por ejemplo, es el primer esfuerzo que realiza el Ministerio de Cultura para apoyar nuestra labor cultural acá en el exterior. Y ha sido un primer paso. Nosotros somos un poco más ambiciosos y tenemos hasta ahora el compromiso del Ministro de Cultura, Guillaume Long, que es muy sensible con nosotros, que se ha comprometido a que el año que viene tener ya una llegada más agresiva con la comunidad. Este fue un proyecto piloto y pues es un logro de la comunidad, de esos gestores que se organizaron, canalizaron su voz, y eso concluyó en un proyecto piloto donde la comunidad migrante de Estados Unidos y Canadá lideró. ¿Es posiblemente que se repita el Claro, año? claro que Ya sí, mucho. por supuesto, cada año hay fondos concursables, pero raramente nunca los migrantes podíamos participar, solamente a nivel del país. Okay. ¿Y cuáles son las cualificaciones para si alguien quisiera participar en estos Claro, eventos? bueno, ellos hacen la convocatoria y de ahí pues obviamente tienen que presentar la propuesta del proyecto. Las propuestas son evaluadas por un jurado internacional, es decir, totalmente transparente el proceso. Habían algunos requisitos, ¿no?, que se tenían que cumplir. Ahí también algunos compañeros dijeron que era un poco complicado la aplicación, pero como era un plan piloto, todo lo que pasó ahora sin duda va a ser
un insumo para mejorar el proceso. Mucho mejor, Y claro. otra cosa también importante que hay que mencionar, que la persona que está a cargo de los asuntos de cultura en el Ministerio de los Asuntos del Exterior es un migrante de Nueva York, Gabriel Roldós, que es muy conocido dentro del sector cultural, y él ahora está trabajando en la Dirección de Cultura de temas sobre el exterior. Está trabajando como coordinador, y eso pues obviamente yo creo que nos ayuda muchísimo, porque Gabriel es una persona que ha estado muy activo en el tema cultural, conoce el área, conoce los contactos, y pues eso nos ayuda mucho a los de Estados Unidos y Canadá, porque tenemos ahí dentro del ministerio a un migrante que ha retornado y que conoce perfectamente nuestra realidad. Qué bien, qué bien. ¿Usted está aquí acompañando al presidente del Ecuador? Así es, tuve el honor de ser pues parte de la delegación oficial que está acompañando al presidente estos días durante su visita a la Gran Manzana. ¿Cómo se ha preparado la comunidad migrante aquí en New York para recibir al señor mandatario del Ecuador? Bueno, realmente con mucha alegría, ¿no? Nuevamente, antes éramos olvidados, ahora viene el presidente, y no viene tan, digamos, no se demora mucho en volver. Entonces siempre es una alegría tener al presidente. Creo que eso demuestra de manera palpable ese compromiso que tiene el presidente, porque toda la vida han venido presidentes de Ecuador acá. Lo que pasa es que antes jamás se reunían con los migrantes, nunca les interesaba. Ahora el presidente viene con una agenda de trabajo en las Naciones Unidas, pero también mantiene ese compromiso de contacto con la gente. No es lo mismo vernos a los migrantes a la distancia que estar con nosotros, conversar con nosotros. Y pues hubo bastante ansiedad, porque al comienzo no sabíamos bien cómo era la agenda, si iba a haber sabatinas, si no iba, que si era en Nueva Jersey, que si era en Nueva York, que si era lunes, que si era sábado, en fin, fue un poco de confusión ahí, pero definitivamente la comunidad del área triestatal, y no solo del área triestatal, de toda Norteamérica, pues de hecho se alistó, y tuvimos delegaciones, Brenda, desde Los Ángeles, desde Chicago, desde Canadá, desde Florida. Es decir, la gente Para viajó recibir horas, al señor mandatario. horas para ser parte de la Noche Cultural, que fue un evento de diálogo, de cultura, un encuentro realmente que congregó a más de 2.000 personas allá en York College pasado sábado, y fue realmente pues un evento bastante emotivo, ¿no? El liderazgo del presidente es increíble, esa energía, ese carisma, esa transparencia, humildad, se percibe inmediatamente por la comunidad. Me encantó, me fue algo tan lindo verle tomándose fotos con nuestros compatriotas ecuatorianos aquí, amigos que nosotros conocemos. Qué bonito. Qué bonito. Entonces realmente la comunidad ha respondido muchísimo y ha demostrado que independientemente de lo que puedan decir otros, definitivamente los migrantes estamos con el presidente. Qué lindo. Perspectiva del inmigrante ecuatoriano con respecto del Ecuador, teniendo en cuenta que el país ha cambiado durante estos 8 años. Bueno, la perspectiva del ecuatoriano dentro y fuera del país, ¿no? Es definitivamente otra. El autoestima del ecuatoriano, el sentirse ecuatoriano representa algo muy diferente de lo que representaba en la década de los 90. Yo me acuerdo cuando yo recién llegué, era triste, ¿no? Nuestra situación política era muy fuerte y muy caótica, ¿no? Pero definitivamente ahora hemos conseguido, el Ecuador ha conseguido tener un gobierno durante 8 años, un mismo presidente. Antes teníamos creo que 3, 4 presidentes en 4 años, en un periodo, 3, 4 presidentes. Ahora tenemos 8 años de una misma gestión, con un mismo presidente, y más bien mucha gente habla de que se abra la posibilidad de una reelección más. Por eso en este momento en el Ecuador estamos trabajando en unas enmiendas constitucionales precisamente que abran ese candado con el fin de que nuestro presidente pueda volver a postularse, abrir la posibilidad de que vuelva a ser candidato en caso de que él decida hacerlo. Entonces hay una situación muy positiva de la imagen del país que no la percibimos solo los ecuatorianos, la percibe la comunidad internacional entera. En Ecuador, en mi ciudad, en Cuenca, tenemos más de 7.000 norteamericanos que escogen Ecuador para retirarse, como un país donde pueden ellos pasar sus últimos días. Y sí, se retira mucho extranjero en Cuenca, ¿no? Así es, mucho extranjero y oportunidades de negocio también. Tenemos un migrante retornado precisamente de Chicago, que aprendió a cortar cabello en Chicago y se
se llevó sus cosas con el plan retorno, sus máquinas para hacer el pedicure. Se abre un pequeño spa, le va muy bien, trabaja con norteamericanos y como entiende la cultura, por ejemplo, él en el Thanksgiving les da un vasito de vino a los norteamericanos, el 4 de julio les da un hot dog, como para atraer a la clientela, si conoce y habla inglés. No siempre que yo le visito veo gente de Estados Unidos precisamente ahí haciéndose su pedicure, manicure, cortándose el cabello, es decir, le va muy bien. Es un orgullo, algo. Y es una persona de Guayeturo, de la provincia de Cañar. Siempre yo uso mucho el ejemplo de él porque a mí me parece un ejemplo de un migrante retornado exitoso, ¿no? Entonces definitivamente el Ecuador es un país que ya no expulsa migrantes como antes. Ahora sabemos que hay gente que sale del país, pero por razones un poco diferentes, a veces procurando la reunificación familiar. No hay esa salida masiva por falta de oportunidades. También vemos extranjeros yendo a Ecuador. Y pues vemos un Ecuador también donde los ecuatorianos queremos retornar. Es decir, hay una imagen de progreso, una imagen de cambio. El Ecuador ya cambió y yo creo que nuestro deber como comunidad migrante, como comunidad ecuatoriana, es asegurarnos que mantenemos ese cambio, que respetamos la democracia, que esperamos que nuestro presidente pues tiene hasta el 2017 como presidente. Nosotros aportar a mantener esa democracia y esperar hasta el 2017 de que vengan nuevos candidatos, un nuevo proceso electoral y pues votar por el candidato que creamos conveniente. Pero mientras tanto tenemos que salir adelante. Han habido retos económicos en este momento que los enfrenta no solo Ecuador, sino el mundo entero. Tenemos Canadá que se acaba de declarar en recesión. Canadá es una economía muy fuerte. Tenemos una situación económica fuerte en toda Latinoamérica también. Un precio del dólar que ha bajado mucho. Retos económicos para todos los países y Ecuador lastimosamente no ha sido la excepción. Pero es importante más que nunca mantener esa tranquilidad y esa fortaleza y esa confianza en nuestro país. Yo creo que tenemos un presidente que ha dado muestras claras de transparencia y de que sabe cómo hacer las cosas. Y ahí pues nosotros en ese sentido como ecuatorianos, confianza total a esa gestión transparente, a esa gestión responsable del presidente para con la economía, para con la imagen del país. Ahora mismo tenemos, probablemente en la noche va a hablar, la voz de Ecuador va a sonar firme ahí en el seno de las Naciones Unidas y estamos seguros que será un discurso pues fuerte, con una voz firme, de soberano, una voz real que ya es respetada en el mundo entero, la voz del Ecuador. Como representante del poder legislativo de su país, ¿qué significa que el presidente de la República del Ecuador se dirija ante los mandatarios del mundo en la ONU? ¿Qué significa? Bueno, de hecho, orgullo, ¿no? Orgullo, nuevamente, antes el Ecuador era un país sumiso. Lastimosamente vivíamos aplastados con la sombra de potencias de las que supuestamente dependíamos, nuestra economía dependía. No había una voz del país, una voz de un posicionamiento del país, no había soberanía en el Ecuador. Teníamos mandatarios que eran totalmente entreguistas. Ahora, pues ver que el presidente hace respetar al país y que Ecuador puede dar una línea de lo que se debe, se puede proponer al mundo alternativas en todo sentido, ambientales, económicas, sociales. Eso realmente a nosotros nos llena de orgullo porque el Ecuador propone, no solamente recibe instrucciones ahora, puede proponer y puede mantener una visión del mundo de acuerdo a lo que está haciendo su proyecto político dentro de él. Y eso creo que nos debe llenar de orgullo. Como asambleístas, pues un honor acompañarle. Nosotros somos parte de este proceso de transformación. Nosotros trabajamos con leyes que precisamente apoyan este proyecto político. Nosotros tenemos en el Ecuador pues diferentes funciones, tenemos la función ejecutiva, la función legislativa, pero al ser parte de un mismo proyecto político, nuestra obligación es respaldar esas decisiones con leyes que nosotros creemos son fundamentales para poder cambiar, seguir cambiando el Ecuador ya hacia una sociedad más equitativa, con más justicia social. En el tema del proyecto de ley de movilidad humana que lleva adelante a su país, ¿qué expectativas tiene? El proyecto de ley de movilidad humana es una propuesta legislativa que la realizamos 7 asambleístas, entre ellas pues obviamente sus 2 representantes de Estados Unidos y Canadá.
Y también es un proyecto que se construyó con el apoyo de diferentes instituciones del Estado. Por supuesto, el Viceministerio de Movilidad Humana, que es el ente rector de la política pública de movilidad humana, y también pues otras instituciones como por ejemplo el Ministerio de Seguridad, que tiene que ver con los controles migratorios y demás. Es un proyecto de ley que es inédito en el país. Es un proyecto de ley que nos permite a nosotros como ecuatorianos aterrizar la visión del Ecuador, que ya cambió en el 2008. Antes del 2008 la visión del migrante era muy diferente a lo que es ahora. En el Ecuador tenemos más de 58 cuerpos normativos que datan desde décadas de los 70, cuando el Ecuador tenía una visión muy securitista del tema migratorio. Cuando en el Ecuador se veía un peruano y decía, oye, este peruano, qué miedo, será espía, porque todavía teníamos incluso hasta problemas limítrofes en el país. Ahora, en el Ecuador se habla de la movilidad humana, se habla de los migrantes como gente que aporta al Ecuador y se respeta el derecho a migrar, se respeta el derecho que usted tiene como ser humano de escoger cualquier lugar del mundo para edificar su proyecto de vida. Eso no estaba enmarcado en una ley. Es decir, aunque tenemos una constitución totalmente garantista de derechos de movilidad humana, no teníamos una legislación acorde. Seguimos con legislaciones obsoletas que tratan el tema migratorio con otra visión. Por eso era necesario un proyecto de ley de movilidad humana para poder reconciliar lo que tenemos en la Constitución, la nueva visión del Ecuador y poderlos aplicar. Así es que es un esfuerzo, como mencioné, colectivo, un esfuerzo que por primera vez habla de los migrantes en el exterior. A pesar de que tenemos más de 1 millón de ecuatorianos hasta 1 millón de ecuatorianos en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, no se reconocía en ninguna legislación la comunidad ecuatoriana en el exterior. Y este proyecto de ley habla de la comunidad ecuatoriana en el exterior, habla de la comunidad de migrantes retornados, fortalece los servicios consulares, habla de un tema que es bien sensible para los migrantes como es la migración riesgosa. Nosotros acá que estamos cerca de la frontera entre México y Estados Unidos hemos palpado muchas veces que esa frontera realmente representa peligros de muerte para nuestros ecuatorianos y ecuatorianas y todos nuestros hermanos migrantes de Centroamérica, Honduras y demás. Entonces, para nosotros también era necesario poner dentro de este proyecto de ley un título específico que dé respuesta a la migración riesgosa, un título que habla de la prevención, cuál es la responsabilidad del Estado, de la sociedad ecuatoriana para prevenir que más ecuatorianos tengan que emigrar. Hasta ahora también en el Ecuador hemos tenido grandes avances en movilidad humana, pero, por ejemplo, solamente se le hacía responsable al gobierno central del tema de movilidad humana. Este proyecto de ley está también dando competencias a otros niveles de gobierno, a nivel de provincias, a nivel de cantones, de parroquias, de prefecturas, para que sea una responsabilidad colectiva, transversal, que se tienen que dar, digamos, que tienen la responsabilidad de apoyar a las personas que nos encontramos en movilidad humana. ¿Qué opinión han dado los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos sobre este proyecto de ley? Bueno, ha sido la respuesta muy positiva. Créame que hemos socializado, discutido, porque no hemos hecho solamente una presentación del proyecto de ley. Hemos hecho mesas de trabajo, hemos ido con la ley, les hemos dado copias, hemos enfocado una presentación general, hemos hablado un poco más de aquellos temas que son más sensibles para nosotros y se les ha dado la posibilidad de que se sienten, hagan equipos de trabajo y se conviertan en colegisladores. A ver, lean, conversen, debatan y sugieran los cambios. Ha sido una experiencia bastante positiva. Hemos podido articular diferentes sectores de la comunidad, algunos que están con el gobierno, otros que no necesariamente lo están, pero que han visto la necesidad de ser parte de este proceso de construcción de este proyecto de ley. Hemos estado en Nueva York, en Nueva Jersey, en Connecticut, en Chicago, hemos estado en Minneapolis, estuvimos en Ottawa, en Toronto, en Los Ángeles, llevando esta buena noticia a este proyecto que se encuentra allá en la Asamblea Nacional y hemos tenido una gran respuesta de la comunidad. Y vamos a seguir teniendo espacios de discusión porque estamos recién comenzando con el proyecto de ley. No es que les vinimos a presentar algo aprobado, no, les hemos hecho parte y les estamos haciendo parte a los migrantes de ese proceso de construcción legislativa. Así es que nos llena de alegría esta posibilidad y pues sin duda en lo que resta, imagino que este proyecto estará aprobado hasta el tercer trimestre del año que viene, así que todavía tenemos unos buenos 5 meses de debate, de construcción, en los que definitivamente la voz del migrante de Estados Unidos y Canadá será la voz que yo lleve al seno de la Asamblea Nacional.
¿Hay alguna forma donde los inmigrantes que viven aquí en New York, en Connecticut, en Chicago, en muchas partes de los Estados Unidos, hay alguna forma donde ellos puedan estar diariamente comunicándose con el Ecuador a través de lo que piensan, de lo que están pasando, una forma de comunicarse, digo yo, ¿me entienden? Claro, bueno, de hecho, el representar a mi comunidad desde Quito tiene sus complejidades, ¿no? Y creo que es una limitante fuerte que tenemos para poder fortalecer la conexión asambleístas-comunidad. Y realmente hemos hecho de todo, medio malabaristas me he convertido porque hemos tratado de viajar lo más que hemos podido, pero también hemos tratado de usar la tecnología. Las redes sociales definitivamente son un instrumento importantísimo. Aprovecho de una vez para invitarles a que visiten mi página de Facebook, Asambleísta Jimena Peña. Denle un like a esa página, porque ahí ustedes van a tener información de todo lo que yo hago, de cualquier proyecto, cualquier iniciativa a través de la página de Facebook, Asambleísta Jimena Peña. Ustedes van a estar con la información directa para la comunidad migrante del exterior. Pero también, por ejemplo, a través de esta página hacemos también convocatorias para enlaces virtuales. Tenemos reuniones vía videoconferencia. Acabamos de tener hace 2 semanas, por ejemplo, una socialización de las enmiendas, del proyecto de enmiendas que se está debatiendo en la Asamblea Nacional, donde nos enlazamos con comunidades en Nueva York, en Nueva Jersey y Chicago desde la ciudad de Guayaquil. O sea que hay una forma de estar bien comunicado. Exacto, y no solamente eso. Creemos a veces nosotros, los que vivimos en el área estatal, que nosotros somos del epicentro. Pero en realidad, cuando usted va a Chicago, ve una comunidad bastante activa y que también deseosa de participar. En Los Ángeles, en Canadá, a través de la tecnología hemos podido articular estos estados. Y eso me parece positivo porque podemos ir construyendo una comunidad de todo Estados Unidos y Canadá. Fuerte. Y eso obviamente nos fortalece, nos une, nos invita a compartir, a conocer la realidad del ecuatoriano de Chicago y que de Chicago conozca lo que pasa acá en Nueva York, en Nueva Jersey, en Connecticut, a articularse entre líderes. Tenemos banderas a nivel nacional como es una reforma migratoria, por ejemplo. La carta abierta al pronunciamiento de la comunidad en torno a las rechazo antimigrante, por ejemplo, es algo que todos los ecuatorianos de cualquier rincón de Estados Unidos pueden asumir como suyo, porque es un pronunciamiento que lo hacemos conociendo la realidad y las preocupaciones y la indignación que hemos sentido como migrantes ecuatorianos, latinos, hispanos, de lo que se ha escuchado ante esas declaraciones que realmente son totalmente inapropiadas, dignas de rechazo total. Así es que tenemos una comunidad que se está organizando y que puede canalizar, o sea, puede lanzar su voz al mundo, decir, esto es lo que piensa la comunidad. Y pues vemos con alegría de que medios de comunicación se han hecho eco del pronunciamiento, lo han publicado, en redes también, los compañeros de otros estados también han asumido el comunicado, lo están difundiendo. Y de esta manera vamos creando espacios de articulación comunitaria que son absolutamente necesarios para poder pues fortalecernos como comunidad aquí en Estados Unidos. Hace ya como unos 2 años atrás, diría yo por ahí, una inmigrante de Ecuador viviendo aquí en New York tenía a su madre grave en Ecuador. A ella se le hacía muy difícil ir a ver a su mamá por motivos de trabajo y usted sabe, la persona pobre pues a veces no dispone en el momento de un asunto económico donde se pueda viajar de inmediato. Pero ella sintió una alegría tan grande que la señora asambleísta Jimena Peña fue a visitar a su madre. Eso cambió mucho en ella, la alegró, le llenó, le cambió su vida. Y ella decía, bueno, no puedo creer que Jimena haya ido a visitar a mi mamá en el Ecuador. Eso le cambió a ella, la hizo muy feliz, déjeme decirle, porque lo hemos comentado ya. ¿Eso es parte de su trabajo también o es algo que usted hace con los migrantes de voluntad, de cariño? Bueno, la verdad no es parte de mi trabajo, pero bueno, a veces me llaman y pues uno siente esa angustia, ¿no? Y no ha sido una vez, o sea, algunas veces, vea, y lastimosamente a veces son situaciones tristes, ¿no? Y me han dicho, vea, sí, vaya, si yo puedo, yo lo hago, o sea, si yo estoy, ¿dónde estoy? Dígame dónde es, ya voy a tratar, y lo hago porque creo que entiendo la situación migratoria, entiendo la angustia, a veces la incapacidad de poder viajar, a veces son situaciones económicas, a veces son situaciones migratorias.
O sea que la ira a lo mejor significa una ira permanente. Y a veces tienen hijos, tienen esposo, una presión durísima. Entonces definitivamente yo sí hago eso. Lo hago porque creo que mi rol es un rol de servicio. Y si yo lo puedo hacer, yo lo hago. El tema económico nunca será una limitante. Si a veces no podré visitar, a lo mejor es porque estoy viajando. Por ejemplo, si ahorita me dijera alguien, vaya ahora, dijera, mire, yo vuelvo tal día y yo le ofrezco ir después. Pero nunca será por falta de voluntad o por falta de sensibilidad. Yo creo que el tener el gran honor de ser representante va más allá de un cargo en la asamblea. Más bien se trata de una oportunidad de servir, de dejar una huella real en la vida de las personas. Y es lo que tratamos de hacer con mucha humildad y con mucho cariño. Muchísimas gracias, señora asambleísta. La verdad que ha sido un honor el estar aquí pues compartiendo esta tarde con usted y aprendiendo un poquito más de su labor como asambleísta. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, esperamos que en algún otro momento pues nos dé la oportunidad de seguir compartiendo en Francamente Internacional. Muchas gracias, Brenda, y a tu programa Francamente Internacional. Para mí es un honor y más bien el agradecimiento de mi parte a ti por darme la posibilidad de poder transmitir un mensaje a mi comunidad. Así es que gracias a ti, Dios te pague por ese espacio, y a mi comunidad también pues siempre ese mensaje de cariño y pues ese mensaje también de fortaleza, de lucha, que cada día pues tratemos de dar lo mejor de nosotros en nuestra familia, en nuestra comunidad, para nuestro país. Pues tienen siempre a su servidora Jimena Peña. Estoy a su orden. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. La verdad que fue un gusto y un placer haber estado pues compartiendo con la asambleísta Jimena Peña, pero también tenemos aquí en el día de hoy a Carlos Ortega, otro representante de los inmigrantes en Chicago, así que vamos a tomar ventaja de esta oportunidad. Bueno, bienvenido, Carlos Ortega. Muchas gracias. Bueno, bienvenido a New York. ¿Cuántos días vamos a tener el privilegio de tenerlo aquí en New York compartiendo con nuestros amigos ecuatorianos, y no solamente amigos del Ecuador, compatriotas ecuatorianos, sino que con muchos amigos internacionalmente? Sí, realmente es una oportunidad bárbara que tenemos. Voy a estar 4 días en sí compartiendo con los compañeros, sobre todo del movimiento, porque esa es una oportunidad que no todo un tiempo se da, quizá, de compartir con nuestro máximo líder, Rafael Correa. Sabemos que tenemos que trabajar, que hacer algo siquiera de lo mucho que está haciendo por nosotros. Realmente el trabajo que está desplegando en Ecuador es un trabajo incansable de un guerrero que trabaja sin descanso. Exactamente. Entonces nosotros los migrantes sobre todo tenemos el agradecimiento que él nos devolvió la dignidad, la alegría y también el orgullo de decir soy ecuatoriano. Antes Ecuador únicamente era conocido como el país corrupto. Quizá al ponerse a conversar con americanos decía, oh, tú eres de Ecuador, oh, Ecuador es el país más corrupto del mundo. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Que solamente que le conozcan al país de uno por esa razón. Ahora sí tenemos el orgullo de decir, oh, tú eres de Ecuador. Hablan muy bien de Ecuador. Decir que tenemos un buen presidente, que vamos bien encaminados, que tenemos una buena estructura económica, que realmente una estructura turística sobre todo. Ecuador está creciendo muchísimo. Sí, ellos saben que también aquí en Estados Unidos hay inmigrantes muy valiosos y que también pueden aportar mucho al país de uno. Cuénteme, hábleme un poquito más de la comunidad ecuatoriana en Chicago. Bueno, la comunidad ecuatoriana en Chicago es una comunidad muy acogedora, muy cariñosa, quizá, sobre todo a nosotros nos encanta que nos visiten, nos encanta participar, estar con todos y sobre todo, o sea, quizá progresar. El progreso es lo que nos une más. Mucho negocio, igual que aquí en Nueva York, mucha gente que opta por prepararse también, porque hoy en el día ya quizá la preparación es un desafío. Es parte del crecimiento de Ecuador, que cada ecuatoriano sí, pues esté creciendo, ¿no? En todos los aspectos. Claro, hoy en día el ecuatoriano ya tiene una meta. Sabe que si estudia, trabaja aquí, puede regresar a su país, que sabe que ya puede tener un trabajo en el país de uno, que sabemos que ya hay una buena estructura
para donde puedan ir maestros. He conversado con muchos ecuatorianos que quizá que viven aquí y luego se trasladan a Ecuador, porque el mismo Estado ecuatoriano ya los contrata ya para que vayan de profesores, sea de inglés, economía, de lo que sea. Hay gente muy valiosa aquí en este país. ¿Qué ha sentido la comunidad ecuatoriana en Chicago que el señor mandatario está aquí en New York? Bueno, primeramente una alegría bárbara, desbordante. Que teníamos que venir acá porque queríamos ver, queríamos escucharle a él. No es la misma cosa que escucharle a una sabatina que escuchar directamente, de ver de la forma que se dirige, una cosa que nos incentive, que nos llene, que nos produzca adrenalina, que nos comprometa más quizá a seguir trabajando en este proyecto del socialismo del buen vivir. Porque sí, realmente es un proyecto que no sé, a uno le enamora. Desde que uno se pone a leer ese proyecto, uno ya se siente enamorado, se siente comprometido con lo que es. Se ama más al país de uno. Quizás dice, sí, tiene mucha razón, ese es mi país y eso podemos hacer con nuestro país. Y eso es lo que queremos nosotros también hacer por toda la gente de Chicago, involucrarle a la gente de Chicago que vayan, o sea, que se empapen en todo esto y que participen, sobre todo que conozcan lo bueno que se está haciendo en Ecuador. No solamente quizá lo que dicen las noticias, lo que dice muchas veces la mala prensa, pero sí, o sea, que se enteren todo, quizás de todas las obras, de toda la realidad de nuestro país. Hace un tiempo atrás los artesanos trajeron un proyecto aquí en New York donde muchos pudieron titularse, especialmente aquellos inmigrantes que viven aquí en New York donde tal vez han trabajado 5 años haciendo lo mismo y Ecuador decidió tener un proyecto donde lo van a titular, van a recibir algunas charlas, algunas clases. ¿Chicago también está haciendo eso? Bueno, háblenos un poquito más de ese proyecto. Bueno, yo entiendo, soy conocedor de esto que sí pasó aquí en Nueva York, pero lamentablemente hasta el momento no se ha tenido la oportunidad, la suerte que llegue un proyecto de eso. Es posible que sí llegue a Chicago sí, también. Exactamente, he estado hablando mucho con los señores cónsul, que es encargado de movilidad humana, o sea, comprometiéndolo a él para que traiga un tipo de proyectos para nuestra comunidad, porque nuestra comunidad también necesita prepararse más y recibir parte de los beneficios que si llega aquí a Nueva York, a New Jersey y a Connecticut, porque Ecuador no es solamente New York, New Jersey y Connecticut. En Chicago tenemos una comunidad bien grande, es la comunidad más grande de los Estados Unidos, tercera comunidad más grande de Estados Unidos, perdón. Entonces, por lo tanto, como comunidad también necesitamos tener esos beneficios. Pero parte también ha sido quizá, no sé, un descuido del consulado. Porque ese tipo de programas entonces se encarga de movilidad humana. Movilidad, sí, aquí fue un proyecto muy exitoso. Sí. Y también llenó la alegría de muchos compatriotas, porque ya titulados, pues ya se habla fuerte, ¿no? Sí, y eso es lo que queremos también para Chicago, quizá algunos de los programas que hay aquí, sí. Vamos a luchar y yo sé que sí se va a dar. Nuestro presidente es muy, una persona muy comprometida, o sea, él quiere todo el progreso de todos los migrantes, entonces estoy seguro que sí nos va a llegar ese tipo de beneficios. ¿Usted le pudiera mandar un mensaje a la comunidad como otro líder ecuatoriano? Claro que sí. El mensaje que les puedo dar, que sí, que sigan luchando, que sigan preparándose, que sigan peleando por lo que ellos creen justo. Realmente en esta vida, en la perseverancia está el éxito. Y nosotros como ecuatorianos siempre tenemos que ser perseverantes, tenemos que salir adelante. Y como comunidad siempre crecer, no quedarnos atrás. Tienen que continuar siendo unos guerreros, ¿no? Todo un tiempo, siendo unos verdaderos revolucionarios. Qué bien, bueno, qué bien, muchísimas gracias, señor Ortega. Muchas gracias. Un placer haber tenido esta oportunidad de charlar aquí con usted el día de hoy. Y bueno, estamos a la orden siempre en Francamente Internacional. Muchas gracias. Espero que nos visite Chicago también, cuando tenga la oportunidad, entonces. De pronto le llegamos a... Puede ir en la comitiva del asambleísta. Absolutamente. Bueno,
Bueno, mis amigos de Francamente Internacional, aquí pues ya concluyendo este programa de Francamente Internacional, y como les dije, nos ha sido un honor haber estado aquí compartiendo con nuestra asambleísta, la señora Jimena Peña, y con el señor Carlos Ortega, director Alianza País de Illinois. Ha sido pues un honor, un privilegio, amigos, así que bueno, será hasta la próxima y muchísimas gracias por estar siempre apoyando Francamente Internacional. Gracias. Tiene la palabra asambleísta Jimena Peña. Muchísimas gracias, señora presidenta, compañeras vicepresidentas y compañeros asambleístas. Antes de comenzar esta intervención, quiero mandar un fraterno y caluroso saludo a nuestros hermanos migrantes en todo el mundo y de manera muy especial a los hermanos migrantes que nos escuchan en este momento desde Estados Unidos y Canadá. La historia nos enseña que el ser humano ha sido migrante desde sus inicios. Así, en sus orígenes, el ser humano se vio forzado a migrar por la necesidad de buscar su propia supervivencia, ya sea por falta de alimento, por falta de agua o condiciones climáticas. En nuestros tiempos, la pobreza, la falta de oportunidades, potenciadas por las políticas neoliberales de los últimos gobiernos, se convirtieron en detonantes fatales para 11 millones de seres humanos, la mayoría de ellos latinoamericanos, que tuvieron que abandonar lo más querido para poder ofrecer una vida digna a sus seres queridos, cargados la cruz del dolor y la nostalgia. Independientemente de las causas que originaron estas olas migratorias, sería ingrato e injusto no reconocer que la migración constituye una fuerza positiva, transformadora de las sociedades receptoras de los ciudadanos y ciudadanas transnacionales, como precisamente ha ocurrido con los Estados Unidos de Norteamérica. La lucha constante del ser humano a lo largo de su historia ha permitido avances innegables en el ámbito de los derechos humanos, la abolición de la esclavitud, la igualdad de la mujer, el derecho a la libertad de culto, por ejemplo, simplemente por citar algunos de ellos, son avances icónicos para la humanidad. Pero las batallas contemporáneas a favor de los derechos humanos continúan, muchas de las veces sin un pronunciamiento contundente de parte de ciertos organismos internacionales creados precisamente para velar por esos derechos humanos, o muchas de las veces sin la suficiente cobertura mediática. Irónicamente, ciertos medios de comunicación han demostrado más solidaridad a favor de un periodista sin ética, exiliado voluntariamente en Miami, que huye de la patria por no poder sustentar sus falsas acusaciones, que por el dolor y la angustia de 11 millones de seres humanos, entre ellos más de 1,5 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, que esperan una reforma migratoria que les permita vivir en un marco de igualdad, de justicia social. Hemos visto también con tristeza cómo los intereses de un puñado pueden captar la preocupación y el pronunciamiento de ciertas organizaciones internacionales. Una preocupación que no ha logrado el sufrimiento de 11 millones de seres humanos. La construcción de una reforma migratoria digna constituye, sin duda, un hito histórico por reconocer la supremacía del ser humano sobre el capital y otros intereses mezquinos. Porque hablar de reivindicación de derechos humanos y de las luchas de 11 millones de hermanos y hermanas latinas, entre ellos 1,5 millones de queridos ecuatorianos, es sin duda reconocer el esfuerzo, la dignidad y la contribución que nuestros hermanos han realizado en Estados Unidos. Dice un proverbio, compañeros y compañeras, que el que calla otorga. Por eso, compañeros, por los 11 millones de seres humanos
que se encuentran en un limbo legal en Estados Unidos, no podemos callar. Es nuestro deber exhortar a los actores políticos del país del norte para que, basados en principios de justicia, escuchen el clamor de esos seres humanos que buscan vivir con dignidad, en paz, junto a sus familias, en pleno goce de sus derechos humanos. Compañeros, compañeras asambleístas, el Pleno de esta Asamblea no puede dejar de pronunciarse con la lucha de esos 11 millones de seres humanos que por más de un cuarto de siglo están esperando una legislación basada en derechos que contemple todas las dimensiones de la condición humana. Como representante de nuestros hermanos migrantes de Estados Unidos y Canadá, abogo a esta Asamblea para que todas y todos caminemos también por la elaboración y aprobación del Código de Movilidad Humana, que nos permitirá cristalizar todas las bondades que nuestra Constitución ofrece a nuestros hermanos y hermanas y que juntos sigamos trabajando a favor del sueño de la libre movilidad. Compañeros, compañeras asambleístas, por coherencia con nuestra Constitución, que en el artículo 40 establece que no se considera como ilegal a ningún ser humano por su condición migratoria. Votemos, por favor, unánimemente a favor de esta resolución, porque, compañeros y compañeras, todos somos herederos de la misma tierra y porque todos y todas somos migrantes. Muchísimas gracias, compañera presidenta. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Jimena Peña. Gracias, señora presidenta. Tengo una presentación, por favor, si me ayudan. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Pues solamente yo creo que es importante reconocer el trabajo que realizamos dentro de la comisión. Yo creo que esta ley es sumamente importante para lograr los objetivos de desarrollo, de manera especial para lograr una economía justa, democrática, solidaria, sostenible, basada en la distribución igualitaria de los beneficios de desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable, así como reza en nuestra Constitución en el artículo 276, numeral 2. Yo soy parte de la comisión, pero tomando en cuenta que todo proyecto es siempre perfectible, me he permitido realizar algunas observaciones adicionales a las que ya se plantearon dentro de las sesiones de la comisión. En primer lugar, en relación al artículo 19, que sustituye al artículo 37 de la ley vigente, hemos observado que se han eliminado los literales A y B del artículo 37 de la ley vigente. Estos dos literales pues realmente permiten a las instituciones públicas realizar negociaciones bursátiles a través de las casas de valores. Realmente creemos que es necesario que se vuelvan a retomar estos literales con el fin de facilitar estas negociaciones bursátiles en las instituciones públicas. Tal es así que estamos, como ustedes pueden observar, replanteando los literales A y B en 3 nuevos literales. En el último, específicamente, a más de que se pueda permitir a las instituciones públicas realizar negociaciones bursátiles con casa de valores, creemos también que es importante que se pongan ciertos lineamientos para la contratación de estas casas de valores. Así, por ejemplo, estamos considerando las condiciones de costo, la capacidad técnica y financiera de estas instituciones con el fin de que esta contratación se haga de la manera más transparente y más eficiente. Palabras también. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, ecuatorianos y ecuatorianas y de todo el mundo, que hoy han decidido hacer una diferencia. Ustedes hoy han decidido que esta lucha no es solo de los hermanos y hermanas ecuatorianas que lastimosamente hoy sufrimos el atentado de una empresa transnacional que creyó que se iba a burlar del pueblo ecuatoriano. La lucha
que emprendieron nuestros hermanos amazónicos desde 1993. Es una lucha que ahora convoca no solo a la gente de la Amazonía, no solo a los ecuatorianos y ecuatorianas, sino a personas del mundo entero. Hoy hemos venido a decirle a Chevron Texaco que el pueblo ecuatoriano está en pie de lucha y con él todos los seres humanos que amamos la naturaleza y que queremos cuidar al planeta Tierra. Decirles que el atraco que intentan hacernos al pueblo ecuatoriano de 9.500 millones de dólares, que para el Ecuador representa un 27% del presupuesto general del Estado, mientras que para ellos es una pequeña porción de los billones de dólares que ganan anualmente. El pueblo ecuatoriano no tiene por qué pagar la destrucción que provocó una explotación de petróleo sin derecho a la naturaleza. En aquella época Chevron Texaco pudo haber usado una tecnología más amigable con el medio ambiente y no lo hizo. Prefirió ahorrar en costos, prefirió sacrificar la naturaleza, prefirió sacrificar el derecho del pueblo amazónico de vivir y de ver crecer a sus hijos en un ambiente saludable. Por eso hoy los ecuatorianos y ecuatorianas, y de manera particular esa comunidad migrante que se ha desplazado desde diferentes puntos de América del Norte, desde Toronto, desde Nueva York, desde Nueva Jersey, desde Chicago, desde la Florida, desde Illinois, desde Minnesota, para decirle hoy al mundo que Chevron tiene que pagar y que los ecuatorianos y ecuatorianas vamos a defender nuestra soberanía con todo el amor del mundo, porque el Ecuador es un país pequeño en extensión, pero es inmenso en soberanía. Muchísimas gracias por estar aquí y por apoyarnos en esta causa que es de todos y de todas. Gracias. Okay, thank you so much, friends, for being here today. Excuse my English, but my native language is Spanish. However, we want to let you know that this fight is not a fight of Ecuadorians only. This is a fight for life. This is a fight for nature. And all of us are welcome and should be fighting against Chevron Texaco. This company thought that Ecuador was going to be weak and that we will allow them to do whatever they want with our land, with our people. Today, Ecuador is showing the world that we are a free country and that we are not allowed any transnational company to use the money of our people to clean the mess they did in our jungle. Thank you so much for being here today, supporting us, because this is not a fight of Ecuadorians. This is a fight of all the people in this planet. Thank you very much. Gracias,